En agosto de 1962 apareció en los puestos de revistas un cómic que haría historia, pues presentaba al que se convertiría en el único superhéroe capaz de igualar en fama al mismísimo Superman. Hablo nada más y nada menos que de Spider-Man. Era más que evidente que su éxito se debía a que prácticamente cualquiera podía identificarse con él. No era un alien todopoderoso o un millonario que dominaba todas las artes marciales, sino que debajo de la máscara podía ser cualquier persona, pero más que nada, era un chico cualquiera con problemas normales como no saber cómo hablarle a las chicas o que tiene que estudiar para sus exámenes. Con el tiempo, el personaje fue cambiando, ya no era un chico de 15 años, ya era un adulto universitario que se había independizado y conforme avanzó el tiempo fue cambiando más y más. Ya se había casado, en alguna ocasión tuvo una hija y en resumen era un personaje que se desarrollaba, algo que hoy en día ya no es así, sino al contrario, es un personaje estancado y cuyas historias son muy repetitivas, teniendo el mismo arco desde hace casi 10 años. ¿Qué onda, gente del Taco Geek? Bienvenidos a un video más. Antes de comenzar te pido que le des like al video, lo compartas y te suscribas, ya que eso me ayudaría muchísimo a seguir haciendo contenido para ti. Y no olvides activar la campanita para que te avise cada vez que suba un nuevo video. Recuerda que es muy importante que veas los videos anteriores, ya que eso es lo que más me ayuda. Ahora sí, comenzamos. Como lo mencioné anteriormente, Spider-Man es un personaje que lleva estancado por casi una década, pero ¿cómo es que se llegó a este punto? ¿Es posible que Peter pueda salir de ese estancamiento? Vamos a verlo. Para todo aquel que sea miembro de alguna comunidad de cómics, pues sabe muy bien cuáles son los dos problemas que enfrenta el personaje y que imposibilitan su desarrollo, siendo estos tanto los fans más puristas del mismo como la misma Marvel Comics. El personaje llevaba un buen desarrollo hasta después de la Civil War, aunque no libre de manchas. La editorial había matado a la tía May en los cómics ya en 2 ocasiones distintas, y obviamente ese habría sido un punto de inflexión en la vida de Peter, un momento en su vida que lo habría obligado a crecer y volverse más fuerte, y sobre todo más independiente. Pero ante la presión de los fans y obviamente también de figuras dentro de la misma editorial, ambas muertes fueron retconeadas. Una incluso 4 números después, y la tía May siguió viva, aunque gracias a argumentos tan estúpidos como que una de las ocasiones no murió, sino que fue una actriz genéticamente alterada bajo el mando de Norman Osborn la que falleció. Y no solo eso, sino que incluso en algún punto Peter iba a ser reemplazado por Ben Reilly, su clon, algo que honestamente creo que hubiera sido mejor que lo que le está pasando ahora. Y esto iba a pasar bajo el pretexto de que Ben Reilly era un inicio fresco y Peter era ya un hombre maduro y casado con el que pues no te podías identificar. Como dije, fue hasta después de la Civil War que Peter entró en esa mala época que no ha superado hasta hoy, pero vamos por partes. Algo cierto es que dicho problema no era tan malo hasta que llegó Superior Spider-Man, pero ya llegaré a eso. Como todos saben, Kingpin mandaría asesinar a Peter luego de que éste revelara su identidad influenciado por Iron Man, lo que pudo haber sido la, entre comillas, tercera muerte de la tía May, una oportunidad para que el personaje siguiera desarrollándose. Pero Joe Quesada, el en ese entonces editor en jefe de Marvel Comics, tuvo otra idea, una que muchos fans de Spider-Man aún hoy en día aborrecen. El ataque a Spider-Man fallaría y sería la tía May la que pagaría las consecuencias, recibiendo un tiro que la dejaría al borde de la muerte. Pero el ataque a May realmente nunca estuvo pensado como un impulso para el personaje, sino como la oportunidad de retconearlo, y así, Mephisto haría que el matrimonio de Mary Jane y Peter quedara anulado. Y de igual manera las personas olvidarían su identidad revelada en Civil War. Es a partir de ahí que el personaje poco a poco se iría estancando, ya que el anular el matrimonio de Peter servía a un propósito, que la gente joven siguiera identificándose con él. Si bien los fans reaccionaron negativamente a ello, con el paso de tiempo serían ellos los que tendrían maniatado a Peter. Y es que durante toda la primera parte del run de Dan Slott, es decir, hasta The Amazing Spider-Man número 700, el personaje se había mantenido en situaciones más o menos interesantes y con diversos cambios a su status quo, como Harry Osborn saliendo de su vida para criar a su medio hermano, el cual pues era hijo de su esposa y de su padre Norman Osborn, así que Harry es un tremendo cook.
la muerte de Marla Jameson, que era la esposa de J. Jonah Jameson, y demás, aunque en general, Peter fue maltratado y humillado como nunca. Se había convertido en un pobre diablo incapaz de mantenerse y sin poder tener un trabajo estable, al punto en que en una ocasión su compañera de departamento, Michelle, vendió las cosas de Peter sin su permiso para poder tener su parte de la renta, y el mismo Peter quedaría incapacitado de ejercer la fotografía cuando, intentando salvar la reputación del en ese entonces alcalde Jameson, alteró unas fotografías para que lo hicieran parecer como un héroe, cuando en realidad era todo lo contrario. Y al final Jameson termina revelando la verdad, arruinando la vida de Peter. Las cosas cambiaron cuando Peter consiguió un empleo en Horizon Labs, lo que hizo que pudiera ganar mucho dinero al mismo tiempo que mejoraba su tecnología arácnida. Pero es aquí donde los fans comienzan a meter mano y se vuelven un dolor en el trasero de los demás. En su lógica, Peter no se había ganado el empleo, y es que según su lógica ridícula, Peter no debería tener el trabajo porque realmente no se lo ganó por méritos propios, sino que fue contratado gracias a la amistad de Marla Jameson con Max Model, el dueño de Horizon. Así es, a pesar de todos sus logros científicos a lo largo de décadas y la forma en que Peter aprovechó la situación para ayudar a la gente, este no merecía su empleo porque no entró por su propio pie a una entrevista de trabajo, sino que fue ayudado. Así es, el networking al parecer es algo muy malo para los fans de Spider-Man. La historia avanzó y pasaron los eventos de Superior Spider-Man, que como todos sabemos, terminaron con Otto regresándole su cuerpo a Peter y lógicamente todo lo que Otto hizo en ese tiempo tendría repercusiones en su vida. Siendo una de estas cosas la empresa Parker Industries, una empresa que le daba sustento a Peter y que al mismo tiempo ayudaba al resto del mundo, haciendo su alcance incluso más grande que cuando estaba en Horizon. Pero de nuevo, los fans no estaban de acuerdo en esto porque Peter no se lo había ganado, sino que fue Otto el que fundó la empresa, e incluso en comunidades de cómics llegaba a salir la tontería de que lo moralmente correcto habría sido que Peter cerrara la compañía porque él no la fundó y se estaba aprovechando del esfuerzo de otro hombre. La situación empeoró después de las Secret Wars. Spider-Man se convirtió en un superhéroe global. Peter se hizo millonario y tenía todo tipo de gadgets y tecnología que lo ayudaban en su lucha contra el crimen, y ahora parecía más una especie de Batman según algunos fans puristas. Obviamente esta situación no podría ser para siempre, y cuando ocurrió Secret Empire, Peter se vio obligado a destruir su compañía para evitar que Hydra se apoderara de ella, quedando en la miseria de nuevo. Y desde entonces no ha vuelto a tener un trabajo estable, ya que poco después inició la etapa de Nick Spencer que hizo que el personaje fuera de nuevo un pobre diablo que tiene que vivir con otras dos personas, una de ellas un supervillano, para poder tener un techo sobre él, pero eso sí, sin pagar su parte de la renta. No sé si lo han notado, pero hay un patrón ahí, y es que desde el 2014, Peter ha estado viviendo la misma historia en cada nuevo volumen de Spider-Man que ha sido lanzado. En el 2014, cuando Peter regresó, era odiado y temido por la gente de Nueva York por los problemas que trajo Otto como Superior Spider-Man, y sus seres queridos también tenían problemas con él por lo mismo. En 2017, después de Secret Empire, Peter y Spidey eran odiados por todos por haber destruido su compañía, afectando a miles de personas, aunque la gente sí sabía que todo había sido por un bien mayor, pues Spider-Man lo hizo de forma pública. En 2018, la vida de Peter iba por un buen camino, pero solo al inicio del número 1 del quinto volumen, ya que fue acusado de plagiar su tesis a Otto Octavius, algo que hizo el mismo Otto cuando estuvo en el cuerpo de Peter, y se le retiró su título de doctor y fue rechazado por la comunidad científica. A todo esto, en cada volumen también siempre tiene problemas con MJ, ya que no saben si volver o no, y si lo hacen no es una relación estable, los roomies de Peter se vuelven hostiles con él por no pagar la renta, y pasa algo que hace enojar a la tía May y ella le dice que lo crió mejor o que Ben estaría decepcionado. Y la historia se repite y se repite. La única ocasión en que todo fue diferente fue en 2015, pero claro, la idea de un Peter Parker millonario atentaba contra el status quo al que todos estaban acostumbrados, entonces fue retirado. Después de todo, es más fácil identificarse con un fracasado para los fans de Spidey. La última luz de esperanza era el nuevo volumen, el cual sería escrito por Zeb Wells siguiendo la historia de Spider-Man Beyond, en la que Peter queda herido después de la Sinister War y es cuidado por Black Cat y MJ, quienes lo ayudan a recuperar su condición física y demás. En realidad, pudo ser un inicio fresco para el personaje, sobre todo porque Wells ya había trabajado con él años antes y es un escritor decente, pero oh sorpresa,
el primer número inicia igual que casi todos los número 1 de Spider-Man que ha habido en los últimos 8 años. Peter es odiado por sus seres queridos de nuevo, incluyendo a los Cuatro Fantásticos, MJ, la tía May y otros personajes que tan solo un número antes estaban apoyándolo. Pero ojo, esta vez no sabes por qué fue, y es algo que se revelará a lo largo de la trama, siendo un completo misterio. Pero espera, aún hay más. Ahora MJ tiene otra pareja e hijos adoptivos, y Peter le suplica a los villanos que se detengan cuando lo están golpeando y le están ganando. Es decir, el personaje sigue exactamente igual, si no es que peor, a como estaba hace 4 años, hace 5 años y hace 8 años. Pero claro, eso es lo que los fans piden. En conclusión, Peter Parker, Spider-Man, es un personaje que no ha evolucionado casi nada en una década, repitiendo la misma historia en cada nuevo volumen que sale. Esto no significa que el personaje sea malo o que se haya vuelto malo. De hecho, ha tenido muy buenas historias en los últimos años, como Peter Parker The Spectacular Spider-Man de Chip Zdarsky, la cual incluso ganó 2 premios Eisner, o el relanzamiento de Friendly Neighborhood Spider-Man en 2019. Pero el problema es que estas no son la serie principal del personaje. Son series alternas, que sí, entran en la misma continuidad, pero realmente no tienen el mismo impacto que tiene The Amazing Spider-Man, la cual solamente ha sometido a Spidey a un sinnúmero de humillaciones, al punto en el que de verdad tu vida debe ser horrible o debes tener graves problemas psicológicos para poder identificarte con un fracasado de ese tamaño. O te pregunto, ¿de verdad tú puedes identificarte con un personaje que no crece en ningún sentido y en cada reinicio de numeración se enfrenta a las mismas circunstancias? En verdad, el fandom de Spider-Man es igual al de Batman y otros personajes que hoy en día no son ni la sombra de lo que fueron. Un montón de amantes del status quo que no toleran cambios que ayuden al personaje porque no pueden identificarse con él si él no es miserable. Y hasta aquí el video del día de hoy. Si te gustó te encargo que le des like, lo compartas y te suscribas. En la parte de la descripción te dejo los links a mis redes sociales y los demás canales que conforman la familia del Taco Geek para que vayas y te suscribas. Y claro, recuerda activar la campanita de notificaciones para que te llegue una cada vez que suba un nuevo video. Recuerda que el que veas los videos anteriores es lo que más me ayuda a seguir haciendo contenido así. No olvides dejarme en los comentarios qué tal te pareció el video. Recuerda que tus comentarios y opiniones son muy importantes para mí. Yo me llamo Ajax y soy el Taco Geek. Hasta la próxima. Bye.